Diego, cuando quieras puedes dar inicio. Bueno, gracias Hernán. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Hoy me complace, mi nombre es Diego Ledesma Iturbide, me complace darles el inicio de este ciclo de actividades académicas que lleva por nombre TIC y Trabajo, Tecnologías de la Información y del Conocimiento y Trabajo. Eh, Hoy el tema que trataremos será prueba digital en el procedimiento laboral. La disertación estará a cargo del doctor Ramiro Luis Fernández. Y la presentación del ciclo va a estar a cargo de la doctora María Cecilia Cascante, quien disertará en primer lugar. Les anuncio algunos apuntes curriculares de los expositores y luego les doy la palabra. La doctora María Cecilia Cascante, quien disertará en primer lugar y hará la presentación e introducción a este ciclo de actividades académicas, es abogada, egresada de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho Informático por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, ha cursado la maestría académica en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales, es subdirectora del Instituto de Derecho Laboral Público del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, es miembro titular del Instituto de Derecho Informático, también del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. En relación a su desempeño profesional, es coordinadora de la Comisión de Abogados de la Secretaría de Profesionales de la sección Trabajadores Públicos Nacionales y del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la Unión del Personal Civil de la Nación, es coordinadora de la Comisión de Tecnología y Trabajo de la Secretaría de Profesionales, también de la seccional mencionada de la Unión del Personal Civil de la Nación, es profesora titular de la materia Gobierno Abierto, de la maestría en Administración Pública de la Universidad de El Salvador, y ha sido y es tallerista y expositora con desempeño para universidades y otras instituciones. Por el otro lado, el doctor Ramiro Ruiz Fernández es abogado, litigante desde el año 2000 hasta la actualidad, con desempeño profesional en la atención de trabajadores y asociaciones sindicales. Es especialista en Derecho del Trabajo con título otorgado por la carrera de posgrado en Derecho del Trabajo de la Universidad Nacional de Rosario, asociado, fundador y actual vicepresidente de la filial Rosario de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y Seguridad Social Rosario, es subsecretario legal y técnico del Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe, participante de numerosas actividades académicas del derecho laboral como expositor, autor de publicaciones en revistas y obras de derecho procesal laboral y derecho del trabajo. Bueno, sin más y agradeciéndoles a ambos expositores el haber aceptado y participar en esta actividad académica, les doy la palabra. En primer lugar, entonces, a la doctora María Cecilia Cascante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a todos los presentes. Bueno, yo voy a intentar ser muy breve, pero lo primero que tengo que hacer es un reconocimiento al doctor Ledesma Iturbide y a la asociación por generar este espacio, ¿no? Que es tan importante. Y es muy importante para nosotros los abogados en dos sentidos, como voy a tratar de comentarles a continuación. La idea es un poquito reflexionar en estos minutos sobre este ciclo, como decía Diego. Y a mí no se me ocurre mejor manera que empezar diciendo que nosotros siempre cuando estudiamos nuestro querido derecho del trabajo, empezamos estudiando un poco su evolución histórica, ¿no? Y generalmente solemos ver, o sea, solemos relacionar en el estudio la evolución del derecho relacionada con la evolución política y con la evolución económica, pero principalmente con la evolución y las transformaciones de los paradigmas productivos, porque el derecho del trabajo tiene todo que ver con los paradigmas sociales productivos. Entonces así solemos hacer una concatenación generalmente cuando estamos en las aulas y en distintos espacios respecto a cómo se fue pasando
de la esclavitud y la servidumbre a nuevas formas de explotación al compás de la revolución industrial, la importancia que tuvo la revolución industrial y cómo después pasamos a nuevas formas tal vez desmesuradas de explotación ya nos vamos metiendo, ¿no? O sea, por la irrestringida libertad de las voluntades de las partes sin la existencia de un ordenamiento de derecho del trabajo, por la existencia de un ejército de excluidos y la sobreoferta de mano de obra. Y cuando uno piensa en el día de hoy, de alguna manera, y esto yo no estoy diciendo nada nuevo, es algo que ya se viene conversando, nos encontramos en lo que desde hace muchos años se presentó como una etapa postindustrial, ya es algo que se viene hablando desde el siglo pasado y desde hace muchas décadas, o en una nueva forma de capitalismo, en un nuevo paradigma de desarrollo productivo. Pero también, y esto me interesa mencionarlo, este nuevo paradigma que se asienta sobre el desarrollo de las tecnologías de la información, de la comunicación y de la decisión, también está marcando un nuevo paradigma político, y no es menor, porque la revolución industrial y los cambios que vinieron en el derecho del trabajo tuvieron mucho que ver también con la etapa de consolidación de los estados, es decir, son etapas en las cuales se dan discusiones políticas, se ordenan las sociedades, se ordenan a través del derecho, se ordena la economía, se ordenan espacios nuevos, y hoy un poco nos está pasando esto. Nos encontramos con desarrollos tecnológicos, que ya vienen, como digo, desde hace muchas décadas, que cambian la dinámica en la economía, se rompen las barreras del tiempo y el espacio, haciendo que todo sea inmediato, se sistematiza la producción, se automatiza la producción, no solamente se automatiza la producción, sino también la organización de la producción. Yo les voy tirando, capaz que ustedes van pensando, ¿no? Ya hablamos desde sistematizar un trabajo hasta el desarrollo de inteligencia artificial que se dice podría, yo creo que no, esto lo vamos a ir viendo a lo largo del ciclo, reemplazar la mano de obra, hasta incluso el trabajo por plataformas, si uno lo piensa, ¿no? O sea, la gestión de una organización del trabajo supuestamente montada a través de aplicaciones, que también hay como mucho mito y fetichismo detrás de esto. La idea, yo les voy contando por qué la idea, por qué viene el ciclo. Pero lo que es indudable es que la aparición de estas tecnologías, su consolidación, están causando tanto una reorganización del poder político mundial como una redistribución mundial, una nueva división mundial del trabajo y de las riquezas, y sin lugar a duda están poniendo sobre el tapete un montón de cosas respecto del derecho del trabajo. De hecho, hoy es muy frecuente escuchar en todos lados que se habla, y esto lo digo, tomémoslo con todas las antenas bien encendidas, sobre la necesidad de generar cambios en la normativa del trabajo. Y no me estoy refiriendo al tradicional pedido de reforma laboral, pero que a veces se mezclan, sino que muy frecuentemente escuchamos cómo existen manifestaciones como, bueno, pero ahora con esta tecnología hay que cambiar el derecho, la ley quedó vieja porque se tiene que adaptar a la tecnología. Y acá viene un poquitito lo que para mí es la gran importancia de esta actividad, porque sinceramente como laboralista creo que a diferencia de aquel primer gran momento de cambio de paradigma que fue la revolución industrial, eh, hoy nosotros contamos con un orden público de derecho laboral, que no es algo menor. O sea, hoy contamos con el reconocimiento de un derecho que de alguna manera lo que hace es contemplar el derecho humano, ¿no? O sea, hoy tenemos a la persona humana con un lugar con relación al contrato de trabajo que anteriormente no lo teníamos. Y, y este orden laboral público, que hoy está vigente, a mí me parece que es muy importante que nosotros lo podamos tener presente, y como juristas, que yo entiendo que todos acá de alguna manera somos abogados pensadores, o por lo menos pensadores del derecho, a la hora de contactarnos con la intersección entre estas tecnologías y el trabajo, más que pensar de qué manera el derecho debería adecuarse a las nuevas tecnologías, pensemos estas tecnologías, que ya no son tan nuevas, pero pensemos estas tecnologías como herramientas al servicio de la producción y del trabajo y de la humanidad, y pensemos de qué manera en realidad las estrategias de implementación de estas tecnologías a las relaciones laborales debería darse, o sea, cuál sería la estrategia para que esa implementación se dé en observancia y en respeto del orden del derecho laboral público, o sea, en respeto de los derechos humanos.
Además podemos hacerlo, esto, porque hoy también, a diferencia de aquel momento, contamos con una gran aliada, una gran herramienta, las personas humanas, que somos las que trabajamos, que es la negociación colectiva. Y esto, en este sistema que por un lado es económico-capitalista y que por otro lado es democrático, nos permite interactuar desde la democracia, la negociación colectiva, con los procesos de transformación justamente económica. Yo siempre digo, me escuchó más de una vez, que para mí la negociación colectiva es la más democrática manifestación dentro de un sistema económico capitalista democrático. Y, y para formar parte de esos espacios, yo creo que hoy, bueno, el diálogo social, de hecho la OIT viene abordando todo el tema de las transformaciones y del futuro del trabajo desde hace ya varios años también, y el tema que tenemos es que para poder formar parte de este diálogo social y ser parte de las conversaciones que deberían desencadenar en día de mañana, tal vez en una mejora de nuestro ordenamiento jurídico, o simplemente de la aplicación del derecho en la más variada de su forma, de la jurisprudencia, de la doctrina, para poder hacerlo con sabiduría y poder sacar algo que realmente sea superador para nuestra sociedad y para el mundo en general, es muy importante que desarrollemos saberes nuevos, conocimientos nuevos, que son conocimientos que están más relacionados con la disciplina que hoy se denomina derecho informático. Porque la realidad es que, más allá de conocer el derecho al trabajo y defenderlo, para poder participar en un diálogo y evaluar la incorporación de nuevas prácticas, es necesario incorporar estos saberes que la mayoría de nosotros, yo la mayoría de las caras me las puedo ver porque están las camaritas apagadas, pero atino a pensar que muchos de nosotros venimos de una formación y de una cultura analógica, ¿no? O sea, previa, por llamarlo de alguna manera, previa a todos estos cambios. Y cuando hoy trabajamos como laboralistas, nos encontramos con nuevos desafíos diarios, desde lo que tiene que ver con, no solamente yo decía la automatización y de las prestaciones de las tareas y del modo de trabajo, sino también, por ejemplo, se instaló muy fuerte, sobre todo a partir del aislamiento social preventivo y obligatorio, el tema del teletrabajo, que en realidad tuvimos toda una situación de trabajo en situación de emergencia, que no es lo mismo que teletrabajo hablando con propiedad, pero en esas circunstancias quedaron en evidencia un montón de nuevas cuestiones a tomar por el derecho en el mundo del trabajo, como por ejemplo, surgió la discusión respecto del tema del derecho a la desconexión. ¿Derecho a la desconexión es un nuevo derecho o estamos hablando de jornada laboral y de una forma nueva, tal vez, de ejercicio de la violencia laboral a través de estas tecnologías? El tema de la privacidad de los trabajadores o el derecho a la intimidad de los trabajadores. ¿De qué manera la protección de los datos personales va a ser abordada en el ámbito del trabajo, ¿no? O sea, no solamente cuando se teletrabaja, sino también cuando se utilizan dispositivos de la parte empleadora, incluso dentro del establecimiento? ¿De qué manera, no sé, se me ocurren un millón de cosas? ¿De qué manera nos vamos a manejar con respecto a las notificaciones y las comunicaciones? Nuestro ordenamiento jurídico vigente establece que, por ejemplo, el trabajador debe recibir y debe firmar una copia de su recibo de sueldo. Desde hace mucho tiempo, los recibos suelen enviarse por correo electrónico. Esto cumple con el mandato legal. Uno podría decir, bueno, no importa, lo recibí, sí, está bien, pero uno en el recibo de sueldo, yo les voy tirando ejemplos de casuística, uno en el recibo de sueldo puede estar siendo notificado de alguna manera de un incumplimiento de asistencia, y el incumplimiento de asistencia puede hasta terminar desencadenando en una cesantía. ¿Qué pasa si no hubo una notificación debida y apropiada en este sentido? Entonces, no sé, forma de asumir responsabilidades. Lamentablemente, la mayoría no solamente los trabajadores, sino también entre nosotros los colegas, no hay un sano manejo de las distintas formas de firma. Por ejemplo, la plena conciencia de cuál es el valor que tiene un documento firmado con firma digital, que implica una presunción de autoría y de veracidad y de autenticidad del contenido, que es lo que hacemos los abogados con el token, o a veces con la firma en la nube, como le llaman, pero lo mismo con el trabajador, ¿no? O sea, esto de decir, bueno, en caso de que yo firme algo con token o un trabajador lo haga, si tiene firma digital,
será responsabilidad de esa persona, después será carga de esa persona demostrar que no firmó ese documento. Entonces, cuando un trabajador nos llega a nosotros con un documento firmado, podemos distinguir si lo firmó de manera digital, si lo firmó de manera electrónica, si es una mera firma escaneada. Después otra cosa tiene que ver también con el tema de la aplicación de la inteligencia artificial, todos estos debates que han surgido, o estos temores que han surgido en torno a si la inteligencia artificial nos va a desplazar, nos va a reemplazar. Bueno, son los organismos internacionales, varios, de la Unión Europea, por la ONU, la UNESCO, la OIT, varios ya vienen planteando la necesidad de una aplicación ética de la inteligencia artificial. Nuestro país también abordó la cuestión, planteando la necesidad siempre de control humano, sobre todo cuando esto implique la toma de decisiones. Pero más allá de eso, ¿qué sucede si de repente la inteligencia artificial se alimenta, o sea, más allá de su programación, se alimenta de datos? Cuando esos datos provienen del trabajo de una persona, ¿cuál va a ser la relación de esta persona con esa inteligencia artificial y con el producto que salga de esa inteligencia artificial? Hay toda una discusión en torno al derecho de autor, al tema de la autoría, y los productos que surgen de la inteligencia artificial, como si inteligencia artificial fuera una entidad propia en sí. O sea, también hay todo un fetichismo en torno a esto, que no son discusiones filosóficas, son discusiones jurídicas muy ricas, que hoy tocan, como les estoy comentando, con cuestiones propias de los nuevos modos de desarrollo del trabajo y de las nuevas formas de producción. Ahora, que esto esté tocando con el trabajo no significa que se lleve puesto al derecho del trabajo vigente, no significa que venga a abolir el orden público laboral. Por el contrario, insisto, me parece que la invitación en esta oportunidad es empezar a desarrollar nuevas capacidades, nuevas competencias como abogados laboralistas, en dos sentidos. Por un lado, para que cuando recibamos nosotros una situación en la cual se nos pide intervención, podamos analizar estas nuevas variables con conocimiento jurídico, porque hoy la tecnología ya no es una cuestión ni de los informáticos, es una cuestión de todos. Vivimos en la sociedad de la información, o sea, vivimos en la Tierra, pero nuestra sociedad se desarrolla a través de la informática, ¿no? O sea, también en la red, en Internet. Y esto significa que nosotros, al desarrollarse el trabajo también de esta manera, tengamos que aprender cuáles son las nuevas implicancias sociales y podemos analizarlas jurídicamente y aplicarlas. Entonces, profundizar nuestro derecho, al mismo tiempo desarrollar competencias nuevas, desarrollar conocimientos nuevos, y con esto nosotros como profesionales achicar nuestra brecha digital, porque este es el punto al cual quería llegar. Uno de los grandes problemas, así como también en el momento de la revolución industrial y siempre que hay cambios, uno de los grandes problemas son las brechas sociales y la inclusión social, es el gran tema que está de fondo. Este cambio de paradigma, uno de los grandes desafíos, uno de los grandes problemas que presenta es el tema de la inclusión digital. Y cuando hablamos de inclusión digital, hablamos de dos cosas, de gente que está incluida digitalmente y gente que no. Para estar incluida digitalmente, como para hacer un paneo general, no es solamente una cuestión de decir tengo el hardware, no sé, la compu o el celular o un dispositivo, tengo la compu, tengo que tener un sistema operativo idóneo y compatible, tengo que tener las aplicaciones compatibles y mi comunidad también tiene que tenerlas, ¿no? Digo, tengo que tener acceso a una red, tengo que tener acceso a un plan de datos, todos esos son factores económicos y materiales, y después, como les decía, está la cuestión más cultural, que es que no solamente yo, sino que mi entorno también tiene que manejar los mismos códigos, aplicaciones que sean compatibles, o sea, toda una cuestión sistémica. ¿Qué nos pasa, por ejemplo, cuando uno, tal vez como profesional, debe pasar muchísimo al colega, ahora seguramente nos va a contar sus experiencias, cuando uno tal vez como profesional hace una presentación ante un juzgado esgrimiendo saberes y fundamentos que tienen que ver con el derecho informático, y desde el juzgado no está, sobre todo esto se veía muchísimo antes del aislamiento, antes de este trabajo en situación así de golpe, que tuvimos que salir todos a trabajar de manera telemática. Cuando los juzgados no están preparados para entender, cuando no están preparados para entender la evidencia digital, cuando te dicen no te puedo recibir una notificación de esta manera, entonces tiene que estar el código comunitario.
Pero además de esto, hay otro factor más que hace mucho en la inclusión digital, que tiene que ver, como decíamos recién, con las capacidades. La capacidad para utilizar la tecnología, para entenderla, la capacidad para poder comunicar lo que uno está haciendo, la capacidad también, si se quiere, ya saliéndonos del derecho, para ser productor de tecnología, no solamente ser consumidor. Y nosotros acá, además de aprender a estas capacidades, estos conocimientos para poder interpretar a fondo y poder hacer una buena defensa y ser buenos abogados cuando se nos presentan los conflictos laborales o queremos simplemente pensar el derecho del trabajo a la luz o con las implicancias de las TIC, porque al final llega una D que significa decisión. Además de eso, también nos vemos hoy interpelados a nosotros mismos ser incluidos digitales, ¿no? Porque yo decía, está el que está dentro y el que está afuera, el que tiene todo eso y puede estar adentro y el que no, pero a su vez dentro de los que estamos incluidos digitalmente, como todos nosotros que estamos acá, también hay brechas, porque hay gente que se mueve con seguridad, con conocimiento, y hay gente que no. O sea, probablemente acá en la sala tengamos personas, tengamos colegas que tienen un mayor conocimiento y una mayor comodidad con el uso de estas herramientas y que se animan a dar ciertos debates, por ejemplo, sobre prueba digital, a impugnar alguna pericia o lo que fuera, y hay otros colegas que no. Y ahí nosotros como trabajadores, también del derecho, ya sea autónomos o en relación de dependencia, me parece a mí que estamos necesitando, como comunidad de abogados laboralistas, un espacio que nos ayude a profundizar en nuestras capacidades para desarrollar una mayor inclusión digital. Y desde ahí es que, como dije cuando empezaba, me parece muy apropiado aplaudir la iniciativa de la asociación en este sentido, que no solamente este ciclo yo creo que apunta a hacer de nosotros mejores abogados y más capaces y a la altura de las circunstancias actuales para atender las demandas que se nos presenten en el ejercicio de la profesión, sino también este ciclo viene de alguna manera a levantarnos a nosotros para que no seamos nosotros como profesionales, lo que no quiero decir que nos caigamos del sistema, pero sí lo que tengamos dificultades en el ejercicio de nuestro propio trabajo. Y bueno, como esto es, como dicen un poco, vieron cuando uno está en el avión, o como nos decían en Cruz Roja, que te dicen, bueno, cuando se presenta la situación de emergencia, asistí al menor, asistí a la persona que está en el piso, pero primero ponete el salvavidas vos, primero ponete la mascarilla vos, primero, viste, el que tiene que asistir primero tiene que ponerse a resguardo. Por eso me parece que es más que apropiado que empecemos hoy con este tema tan interesante que trae Ramiro, y que de alguna manera nos va a ayudar a nosotros a poder llevar adelante todas las otras capacidades y todos los otros conocimientos que vamos a ir, si Dios quiere, desarrollando en los próximos encuentros. Así que bueno, muchas gracias a todos y nos seguimos viendo. Bueno, muchas gracias, Cecilia. Excelente introducción a este ciclo. Así que bueno, Ramiro, tenés la palabra, te escuchamos con atención. Bueno, gracias. Por supuesto, reitero mi agradecimiento a la asociación por convocarme a esta actividad. Creo que es un tema muy importante del cual los abogados y los abogados laboralistas tenemos que empezar o continuar haciéndonos cargo. Lo primero que voy a decir es que, bueno, esta charla se basa en una inquietud que, bueno, ya viene de unos cuantos años que yo tengo respecto a esta temática de la prueba digital o electrónica. Ahí lo veo al doctor Damián Bess, cuyo artículo fue de los primeros que habló de esto. Creo que lo primero que leí al respecto es un artículo donde él habla del correo electrónico. Y creo que a partir de ahí surgió la inquietud y a partir de ahí ha cambiado muchísimo la realidad. De hecho, de las primeras veces que uno le tocó hablar de este tema hasta ahora, ahora es otro el panorama y no estamos hablando de siglos, sino quizás de 5 años, 4 años. Pandemia de por medio y ahora inteligencia artificial de por medio. Em, Entonces, cada vez que uno habla, vuelve a pensar en estos temas y vuelve a repensarlo y vuelve a fijarse dónde está parado para ver qué es
qué es lo que puede decir. Dicho eso, a mí me gusta también empezar con algunos datitos, a mí me gustan los datitos de... Esto no sé si es exactamente relacionado con la temática, pero sí se relaciona con el tamaño de este fenómeno de las TICs invadiéndolo todo. Quiero aclarar que yo voy a hablar básicamente de prueba o evidencia digital en general, dejando de lado otros grandes temas, como por ejemplo la reducción de la tecnología en el trabajo, en el mundo del trabajo. Es un enorme tema. O otros temas como el expediente digital, etcétera, o la reducción en el procedimiento de esa manera, circunscribiendo un poco a lo que tiene que ver con la prueba, pero sin desconocer, como aparte decía María, que hay otros grandes temas para tratar y otros grandes universos de la incidencia de la tecnología en el mundo del trabajo. Dicho esto, bueno, hay un observatorio social que trae del uso de las redes sociales y de Internet, que es mundial y trae inclusive datos por países, Uber Social. Acá estaba viendo las últimas estadísticas de enero del 2023. Dice que hay 1.3 teléfonos por habitante argentino. Esto dice el recorte en Argentina. Por supuesto que lo que más se utiliza ya, el teléfono le ganó por lejos a la PC, ni hablar de la tablet, ¿no? El teléfono es el instrumento por excelencia para conectarse y para utilizar. En cuanto a la utilización de Internet, lo que más se hace es llamativamente buscar información. ¿No? Piensa que se pavea más, no. Se busca información, se busca, en segundo término, instructivos para resolver cosas y noticias. Y por supuesto que también está el streaming, pero está después. Eh, eh, Dijimos que el mayor acceso es por teléfonos, relegando hoy a las, a las tablets y la PC, y también, bueno, los sitios web accedidos desde Argentina por ranking, uno, Google, obvio, después Facebook, Instagram, Infobae, Twitter, hay un ranking de 20. Eh, las búsquedas top, número uno, tiempo. La búsqueda número uno es clima, después Argentina, Quiniela, ANSES, clima, traductor. Bueno. En cuanto al uso de las razones para usar las redes sociales, estar en contacto con familiares y amigos, el número uno. En cuanto a las plataformas, la número uno, lejos, WhatsApp, después Instagram, después Facebook, después Messenger. Y acá tenemos las búsquedas Argentina, música, canciones, TikTok, Alejo, después está Boca, River. Bueno. Estos datitos de color tienen que ver sobre todo con el tamaño del fenómeno tecnología, redes, internet, smartphone, etc. Y con tomar dimensión. Y uno ve la dimensión de este fenómeno y si lo quiere buscar o quiere ver si realmente está reflejado este fenómeno en fallos judiciales o precedentes, se da cuenta que no. ¿Cuántos hay? Y de los que uno conoce y va rápidamente a leer, ¿cuántos se tratan realmente de prueba informática? El último que vimos hace muy poco era el de los emojis. En realidad no se trata de prueba informática, es la interpretación de emojis finalmente. Si un dedito para arriba significa, puede ser una ironía o no una ironía. Eso no es prueba digital, no es un fallo sobre esta materia. Entonces, uno mira y mira las revistas especializadas, y mira su realidad, y mira su fuero, y habla con colegas, de otro lado, y dice, pero ¿cómo puede ser que esto no esté reflejado acá y no esté impactando como impacta en todos los otros aspectos de nuestra vida y del mundo? Y no está porque estamos a mitad de camino o a principio de camino, considero, en cuanto a la aceptación, evolución y adopción realmente de un procedimiento que incluya las enormes posibilidades probatorias que brinda la tecnología. Es más, no solamente hay que pensar en un derecho procesal que incluya debidamente
la cuestión de la prueba digital, sino que también hay que pensarlo un poco por materias, porque muchas veces leemos cuestiones, leemos cosas escritas por civilistas, fallos civiles, o leemos cuestiones penalistas, de penalistas, que nos están hablando de otras materias. No es lo mismo condenar a una persona a prisión, no es lo mismo procesar esa evidencia que utilizar pruebas para establecer que hay indicios de la existencia de una relación laboral. Realmente no es lo mismo. Tampoco es lo mismo acreditar un contrato entre ausentes, su celebración, y sus cláusulas o las negociaciones precontractuales, que probar hechos verificables en la realidad, que es la materia nuestra. Nosotros trabajamos con la realidad de las relaciones laborales, no trabajamos fundamentalmente con instrumentos. Entonces, es necesario que nosotros pensemos, por supuesto que el derecho procesal es uno, las garantías procesales son uno, el debido proceso es una garantía constitucional que es el paraguas protector de todo juicio, pero debemos reconocer las particularidades, hacernos cargo e intentar de alguna forma hacer un desarrollo propio. Creo que los laboralistas tenemos que hacer algún tipo de desarrollo propio que tiene que ver con nuestros procedimientos, nuestros juicios y de qué versan los dos grandes compartimentos de juicio. Podemos hablar de los juicios laborales, los cobros de peso, despidos, cuestiones relativas a la relación laboral, o accidentes y enfermedades, ¿sí? Vamos a separar esos dos grandes grupos. Bueno, y entonces tenemos que hacernos cargo de las características de las cuestiones que nosotros ventilamos ante la justicia. Dijimos que, bueno, cambió enormemente la realidad, María nos lo dijo, un poco la pandemia digitalizó la fuerza, la pandemia digitalizó a la fuerza el fuero, por lo menos, y muchas otras actividades. Este Zoom no lo conocíamos todos hasta la pandemia, y después todos empezamos a comunicarnos o a participar de actividades por Zoom. Ese cambio vino para quedarse. Y nosotros, bueno, los que peinamos algunas canas, en la facultad estudiamos cuando estudiamos sobre prueba, el documento era un papel. Y ¿qué se hace con un papel? Y con un papel hay que ver si tiene firma, y si tiene firma se hace una credencial caligráfica. Eso se hace con un papel. Bueno, hoy no. Hoy el documento no es un papel. Hay cada vez menos papeles y más documentos. Entonces, tenemos que hacernos cargo de cómo se acredita esos documentos, cómo probarlos, cómo dotarlos de un valor cognitivo, quizás no infalible, pero suficiente, o combinado suficiente para crear convicción en el juzgador. A esto que estamos hablando y las particularidades de nuestra materia, tenemos que sumarle el registro no intencional de actos y hechos. O sea, nosotros no solamente creamos documentos cuando queremos crearlos, sino que estamos constantemente dejando una huella de nuestra actividad en cada cuestión, en cada cosa que hacemos, aún sin ningún tipo de intención. Pensemos en los logueos, pensemos en la geolocalización, pensemos en cualquier actividad que hacemos en Internet que deja su historial. La verdad que es enorme, los audios, los videos, las cámaras de seguridad, o sea, estamos constantemente dejando huellas y evidencia por todos lados. No solamente la que queremos crear, sino la que no queremos crear también. Y eso hay que considerarlo porque puede formar parte del acervo probatorio. Dicho esto, cuando hablamos de documento electrónico o instrumento electrónico como sinónimos, lo primero que creo que nos tiene que quedar claro es que estamos hablando de prueba documental, ¿no? De documentos o instrumentos en sentido amplio, tal y como los regula hoy el Código Civil y Comercial, que habla de particulares no firmados y no firmados, inclusive hasta los menciona. Y bueno, y si hablamos de prueba documental, hoy, y al menos en los ordenamientos procesales, casi todos que no contienen disposiciones al respecto, debemos darle ese tratamiento, si bien por supuesto con las particularidades también de producción en cuanto a medios no previstos, porque para la documental suele estar prevista la pericial caligráfica y ya vemos que no nos sirve para esto. La característica la característica saliente que se les destaca a los documentos o instrumentos electrónicos, que van a necesitar
algún aparato tecnológico que lo reproduzca por sí mismo, son ceros y unos, eh, entonces van a necesitar algo que los haga legible, interpretable. Pero son documentos, tienen sentido y son interpretables. Y como tales, pertenecen a ese género. Por supuesto que estamos hablando de fotografías, videos, páginas, correos, WhatsApp, base de datos, documento de Word, y lo que se les ocurra, y lo que está creado y lo que está por crearse, ¿no? Y lo que conocemos y lo que no conocemos también. Eh, Como características documento electrónico, se suele, bueno, los autores dan algunas características. Está lindo repasarlas porque nos dan un panorama que tiene que ver, después va a tener que ver con, bueno, la forma de producir la prueba y con sus características como documento, ¿no? Son volátiles, o sea, son borrables en un clic, son modificables, editables, son clonables, que tienen la característica de que se puede hacer una copia idéntica al otro, no es, en realidad no hay original y copia, sino es un clon. Son rastreables, como dijimos, la actividad deja huellas. Son muy variables, son durables, más allá de la obsolescencia tecnológica, por supuesto que los floppy ya no los podemos reproducir en casi ninguna compu, que hacen, ya los tiramos probablemente, pero bueno, son almacenables de otra manera y no hay dudas de que son durables como información. Son recuperables en muchos casos, son asegurables mediante sistemas mediante sistemas que resguarden su integridad o autoría, como por ejemplo el tema de los terceros de confianza, o bueno, la firma digital, de la cual no lo haría. O sea, hay modos para asegurar autoría, contenido eh, y fiabilidad de un documento electrónico. Son identificables. Esto cuando se habla de son identificables es la posibilidad de hacer un código hash, es decir, de poder identificarlo, poder tomar un documento electrónico cualquiera, desde un video hasta un Word, bueno, hacer un procedimiento simplísimo que quede una suma de números, y a partir de allí ese archivo identificado de esa manera siempre va a tener que dar esa secuencia de números, y eso nos va a garantizar que no está alterado en una coma, en un píxel, porque si se altera en una coma o un píxel, esa secuencia va a variar. Decíamos entonces que los que peinamos cámaras, la generación analógica, estudiamos con el derecho procesal eh, pensando en el papel, y hay mucha gente que sigue amando el papel y sus bondades, pero también el papel tiene sus bondades y tiene sus ventajas y límites. Tampoco nos enamoremos tanto porque las firmas también se falsifican, es más, ahora también hay máquinas que te la pueden falsificar y realmente ya ni siquiera nos vamos a dar cuenta con pericial contable si era o no era. Em, pero bueno, también la prueba electrónica tiene sus ventajas. Sí, es cierto, todos hemos visto videos, hemos visto este, a Alberto Fernández hablando en italiano, a Messi hablando en inglés. Es correcto, puede haber eh, alteraciones, hay posibilidades de editar, de fraguar, pero en algún punto toda la prueba fraguable, y aquellos que litigamos sabemos muchas veces que la fiabilidad de una declaración testimonial brindada a veces años después de que pase el hecho sobre el cual se está testimoniando, no sé si es más fidedigna que un video, que en la mayoría de los casos no va a estar este, fraguado por la inteligencia artificial. Em, bueno, dicho esto, ya dijimos el tema de que tenemos que buscar las normas de fondo en el Código Civil y Comercial, hablando de los instrumentos particulares no firmados, que habla de, bueno, el 1287 del Código Civil y Comercial dice que todo escrito no firmado, entre otros los impresos, registros visuales, o sea, estos son instrumentos, no cabe duda, nos lo dice el código. Habla también de la correspondencia, el Código Civil y Comercial, y nos dice que es correspondencia independientemente del medio para crearla o transmitirla, con lo cual evidentemente todo chat es correspondencia. Y puede ser ofrecida como prueba, por supuesto, teniendo en mente el tema de la licitud. Gran tema también el tema de la licitud de la obtención de la prueba y hasta dónde, eh, qué es lo que puede producirse, qué es lo que no. Yo creo que
acá en algún punto lo que tiene que ver con la actividad profesional o el chat institucional no tendría problema, son formas de comunicarse. Después hay que tener mucho cuidado cuando se ofrecen pruebas que pueden tener este contenido o estar ingresando en otras esferas, ¿no? Gran tema, el tema de la licitud, y bueno, y la licitud de la obtención también, ¿no? Todos hemos estudiado la teoría del árbol venenoso, tiene que ser obtenida, obviamente, lícitamente la prueba para ser válida en juicio. Ya hablamos de firma digital, ahora la conocemos, tenemos nuestro token, o tenemos el celular, la firma sin token. Ya sabemos más o menos de lo que se trata, porque a la fuerza tuvimos que firmar los escritos de esa manera, así que más o menos entendemos que eso significa que somos nosotros, que es un instrumento público casi, y que su contenido es indubitable una vez que lo firmamos. Eh, por descarte, se llama firma electrónica a todo lo que no es eso, pero es posible identificar un usuario o una persona con determinado instrumento. Los ejemplos son de los más vastos, cualquier tipo de logueo, clave, identificación, la parte de arriba de un correo electrónico, la identificación, las direcciones, etcétera. Todo lo que sea este, posible, vuelvo a reiterar, atar a una persona o usuario, se le llama genéricamente firma electrónica y no es firma digital. Otro gran tema, la diferencia entre usuario y persona, porque todos sabemos que el usuario muchas veces es un logueo, a veces coincide que determinadas personas o instituciones, etcétera, y cuando queremos atribuir hechos o actos a personas, bueno, hay que ver si fue el usuario, fue la persona, etcétera. Ya dijimos entonces que era prueba documental y así tenemos que entenderla, analizarla con los ordenamientos vigentes que tenemos. Y acá hay un tema también, que María lo mencionó, que es el tema de la resistencia. Y la resistencia a este tipo de pruebas, la resistencia a veces a las medidas anticipadas, que yo creo que a veces se justifican, a veces no se justifican, pero hablamos de volatilidad, a veces son necesarias. Eh, y la resistencia bueno, a producir prueba que no está claramente establecido cómo. Entonces, bueno, muchas veces eh, quizás nosotros tendríamos que dar la pauta de cómo querríamos y el tribunal tiene que ver cómo lo haría. Y acá con el tema del ofrecimiento de prueba hay una cuestión sustancial, que es el derecho a la prueba. ¿Qué es el derecho a la prueba? Es un derecho constitucional que forma parte del derecho de defensa en juicio. Los justiciales tienen derecho a probar. Entonces, no se puede limitar porque esto no está en el código. Si esto acredita hechos que tienen que ver con su pretensión o con sus derechos. Existe un derecho a producir prueba, un derecho a acreditar. Y si hoy la acreditación va por estos carriles, eh, tiene que ser admitida, porque si no se está cercenando el derecho a producir prueba sobre los hechos invocados. Yo creo que esto no tenemos que perderlo de vista, sobre todo cuando vemos ciertas resistencias. Miro ahora acá también los apuntes que tengo cuando empezaba a hablar. Bueno, acá hay unos ordenamientos sancionados no vigentes. Nosotros en Santa Fe tenemos una sola norma muy chiquitita que habla de ofrecida por las partes y la prueba puede obtenerse de inmediato por medios informáticos, así lo hará el conciliador. Esta es una oportunidad en audiencia. Pero bueno, esa oficina de conciliación nunca se creó, así que esto tampoco no rige, o si rige por analogía, nunca lo vi. Después tenemos otro ordenamiento no vigente, que es la Ley de Provincia de Buenos Aires, la 15.057, que era la que cambiaba la estructura, digamos, del litigio hacia juicio de doble instancia, etcétera. Pero bueno, nunca rigió. Y ese sí tiene innovadoras disposiciones sobre prueba electrónica, que fundamentalmente van a estar reproducidas ahora en otro código que sí rige, así que lo vamos a hablar ahí. Pero basta decir que ya en 2018 enunciaba los documentos electrónicos, hablaba de la posibilidad de prueba anticipada, hablaba de la posibilidad excepcional de producir secuestros, y hablaba también de la prueba informática en poder del empleador, su ofrecimiento y la presunción en contra por la falta de exhibición o presentación. Pero bueno, ahora tenemos uno vigente, vamos a ver el vigente que es muy parecido.
estamos hablando del Código Procesal Laboral de Río Negro, vigente desde marzo del 2023, que tiene importantes normas sobre la cuestión. Lo primero que nos dice en un artículo 39 es que, bueno, que obviamente que la documentación debe ser presentada, que si se trata de documentación escaneable, tiene que escanearse, incorporarse, PDFearse, como les guste. Y después dice que los instrumentos electrónicos se ingresan a través del sistema de gestión con el procedimiento que reglamente el Superior Tribunal de Justicia. Y ahí ya nos está previendo todo lo que no es PDFeable, los videos, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene una forma reglamentaria de ser subido. Nosotros, en mi jurisdicción aún no existe esto, nosotros solo podemos subir PDF, incluso con un límite de tamaño muy, muy escueto. Esto hoy día sería solucionable con cualquier tipo de drive compartible o, bueno, con la previsión de algún lugar donde subirlo. No es tan complicado y que eso sea compartido a la contraparte. De hecho, acá, en otro ordenamiento que les voy a mencionar, está previsto. Y el artículo 51 del Código Procesal Civil, perdón, del Código Procesal Laboral de Río Negro, es el que prácticamente calca la disposición del Código Procesal de Provincia de Buenos Aires del 2018 y habla de que cuando deba recurrirse a medios no previstos por la ley, se van a producir conforme las disposiciones de los ordenamientos en que estén regulados o como diga el tribunal. Y nos habla, enumera también y dice, estas pautas son especialmente para medios de pruebas digitales y virtuales y enuncia, ¿no? Dice que son anunciativos, por supuesto, correo electrónico, mensaje de texto, dos cosas que parecería que se están yendo, pero bueno, mensaje de voz, página, etcétera, y por supuesto todo otro documento aclara que no es, que es una enumeración enunciativa. Y ahí dice que el tribunal va a poder disponer prueba anticipada, sí, y que excepcionalmente puede disponer el secuestro. Y después, muy interesante también, tiene la norma que dice, cuando se encontraran en poder del empleador los elementos informáticos o tecnológicos referidos en el artículo y se solicita su exhibición, va a constituir presunción en su contra si no los exhibiera o intencionalmente no los hubiera preservado, siempre que mediare juramento de la parte trabajadora o sus derechos habientes sobre el contenido de los mismos. Acá tenemos una presunción por la no falta de presentación de documentos en poder de la contraparte. Y decíamos también que hay otro ordenamiento, este es de 2021, que es el Código Procesal Civil y Comercial de Corrientes, que realmente uno lo mira y puede obtener muchas otras pautas, más allá de esto otro que era en un punto de la reproducción de lo que decía el Código Procesal de Provincia de Buenos Aires. Realmente creo que acá hay cosas muy interesantes para invocar en las presentaciones, muy interesantes para pedir, aunque sea su aplicación como pauta, su consideración analógica. El Código Procesal de Corrientes tiene un capítulo que se llama Prueba en soportes distintos al papel. Prueba en soportes distintos al papel. Dice, las partes pueden ofrecer como prueba registros, documentos electrónicos, digitales o particulares, o ante cualquier tipo de soporte. Y dice, en el acto de ofrecimiento deberán indicar de qué modo accedieron a los mismos, indicar sus partes, secciones o describir su contenido, identificar el sitio donde está alojado. Si se trata de registros digitales no firmados alojados en dispositivos o sitios en los cuales podría accederse a la intimidad de un proponente o tercero, puede ofrecer al tribunal los mecanismos para acceder. Podrán también solicitar al tribunal o disponer de oficio acceso a las redes para constatar sitios públicos. Y dice, subsidiariamente pueden proponer las medidas probatorias que estimen pertinentes para acreditar la autenticidad, integridad y exactitud de los registros y documentos. Eso es el artículo 246 en cuanto a ofrecimiento. Después el 247 nos habla de reconocimiento y desconocimiento, y nos dice que la parte contraria, por supuesto siempre que nosotros hagamos alguna atribución de estos documentos, la parte contraria deberá reconocer o desconocer expresamente la autenticidad, integridad o exactitud de los registros de documentos electrónicos, digitales o instrumentos privados no firmados. Miren esto que interesante. Si se tratara de registros fílmicos que según el oferente hubieran plasmado la imagen de la contraparte, esta última tendrá la carga de reconocer o desconocer específicamente tal circunstancia bajo el mismo apercibimiento. Y en caso de desconocimiento, la parte contraria puede proponer las medidas necesarias para
para dotar de valor convictivo a esta prueba. Y el tercer artículo que habla de la cuestión, habla de facultad del juez en cuanto a la guarda, conservación, reproducción, todo lo que tiene que ver con la producción, y también habla en una disposición muy interesante que nos dice: el desconocimiento malicioso de la autenticidad, integridad, exactitud y contenido importará la aplicación de sanciones previstas por inconducta procesal. O sea, el desconocimiento deliberado de esta prueba, que obviamente ofrece a la producción de otras pruebas, conspira contra la economía procesal, contra la verdad real o otro, debe ser sancionado. Creo que en el Código de Corrientes tenemos pautas muy interesantes, creo que hay que leerlos, hay que seguir el desarrollo, hay que mirar, si bien es reciente, hay que mirar el desarrollo, hay que mirar los precedentes a los que dé lugar, y creo que hay pautas para tener en cuenta, para proponer en los distintos ordenamientos procesales, etc. Dijimos que era documental la prueba con nuestros códigos, que bueno, todos los que uno ve son similares. En la oportunidad de ofrecer la prueba documental, esto es casi siempre con los escritos fundantes. La importancia de atribuirla, si es prueba creada por la contraparte, para crear esta carga de reconocimiento o de desconocimiento. Y bueno, si es documental, que no es atribuida, bueno, se ofrece y se verá cómo después uno le da validez probatoria. Hablamos también de prueba anticipada y de aseguramiento de pruebas. Y acá agrego a la prueba que se puede perder otra cosa que también tenemos que pensar, que es la posibilidad de preconstituir voluntariamente pruebas. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que hoy todos tenemos una cámara de video y fotos en la mano, 24 horas por día, todos los días, y eso es una enorme posibilidad de crear prueba voluntariamente, digamos, de hacer registros voluntarios para que después sirvan como prueba. Bueno, podemos pensar en muchísimas cosas, como dijimos, desde los logueos y geolocalizaciones para relaciones en negro, hasta las filmaciones y videos para acreditar determinados hechos, hasta, por ejemplo, filmaciones y videos para acreditar condiciones de higiene y seguridad, accidentes. O sea, creo que la cuestión es infinita y también esto nos invita a pensarlo. Yo, después, bueno, esto no terminó de otra manera, pero por ejemplo, un ensayo que hice fue, vieron cuando uno intima la entrega de certificación de trabajo, yo a veces he ido con algún escribano a buscarla y ahí, bueno, se termina la discusión si se fue a retirar o no se fue a retirar. Pero bueno, eso es costoso, caro, hay que programarlo y no tenemos que olvidarnos que en nuestra materia eh, eh, rige el principio de gratuidad, con lo cual nosotros tenemos que tener acceso y derecho a la prueba en forma gratuita. Entonces, bueno, un globo de ensayo fue, dije a mi cliente: anda con un amigo o con dos amigos, y que aparte de que sea testigo y venga algún día en un acta, fílmense, digan qué día es, filmalo y vayan a pedir el certificado. Creo que entre eso y la testimonial y la fecha, va a ser difícil que alguien diga que lo hicimos con inteligencia artificial a ese video. Bueno, eso es un ejemplo de preconstitución de prueba voluntaria que se me ocurre, pero hoy es infinito y el límite es el ingenio. Sobre todo cuando alguien nos consulta y la cuestión no está desencadenada, no está rota la relación, no estamos en algún momento en el cual se puede preconstituir algo voluntariamente. Dijimos entonces que otra cosa que también quiero decir, y uno muchas veces piensa en la prueba electrónica y piensa, bueno, la prueba electrónica siempre va a ser negada, total, es fraguable, se niega y después no se prueba. Primero tenemos que partir de que el objeto del proceso, en el nuestro, bueno, es arribar a la verdad, o al menos a una verdad procesal, en el juicio y la discusión dialéctica, arribar a una verdad posible, en el cual en un litigar de buena fe, nosotros no debería, la contención de demanda no debería ser obstaculizar lo que realmente pasó. Nosotros estamos acostumbrados, desde que vamos a litigar,
que las cotizaciones de demanda son negar todo hasta que el día comienza cuando sale el sol y de noche no hay luz. Entonces es negar todo, negar la prueba, negar todos y cada uno de los hechos. Pero esa es la perversión del sistema y en realidad tiene alguna solución con estas cuestiones de sanciones, o al menos tiene un intento de solución con las sanciones procesales. Porque en realidad nosotros deberíamos litigar lo litigable, o sea, si la prueba eh, sea de papel o sea 0 y unos, es real, deberíamos discutir sobre esa realidad, cuál es la interpretación jurídica y quién tiene razón. No tratar de que eso no exista o no pasó o negarlo para ver si el otro logra de alguna forma darle valor convictivo. Esa es una cosa que me parece que es para pensarla y que creo que quizás la cuestión de la inconducta procesal y el ocultamiento de la verdad es una herramienta para tratar de al menos mitigarla. Pero los juicios deberían ser bueno, sobre qué pasó y quién tiene razón, no sobre a ver si uno obstaculiza y el otro puede probar lo que pasó. Eh, Dicho esto, y habiendo dicho que la prueba electrónica es documental, necesariamente al ser negada, tiene que ser complementada de alguna forma con otras pruebas, ¿no? Y bueno, y ahí en los medios de complementación tenemos todo el abanico de otras pruebas que podemos correlacionar, desde el reconocimiento de gente que aparece en un video, o el reconocimiento de gente que participó, o el reconocimiento de gente o el aporte de prueba de quien participa en un chat institucional o en un chat de la empresa, o desde la informativa a quien fueron dirigidos los correos electrónicos, eh, hasta, por supuesto, entonces decimos prueba informativa, prueba testimonial, reconocimiento, y si nada de eso sirve o lo podemos hacer, tenemos la cuestión de la pericia informática. ¿Por qué digo si nada sirve o si no lo podemos hacer? A mí me encantaría que la pericia informática sea fácil, barata, eh, esté al alcance de la mano en todas las pruebas, que todas las pruebas hayan sido obtenidas como corresponde, que tengan la cadena de custodia, que sean pasibles de ser peritadas, pero bueno, muchas veces no lo es. Entonces, a mí me gusta pensar en la prueba informática como, por supuesto, si hay que producirla, ofrecerla, intentar hacerla de la mejor manera posible, pero me gusta pensarla como la última ratio. Si yo puedo dotar de valor conductivo instrumentos o prueba digital de otro modo, voy a tratar de probar de otro modo. Y si no, o si sí, o supuestamente, voy a intentar la prueba pericial. Pero sepamos que la prueba pericial tiene sus bemoles, tiene reglas, y dicho esto, hay que intentar, hasta en la obtención, que la obtención sea asesorada por idóneos, por técnicos, la obtención misma de la prueba digital, de equipos no contaminados, el hasheo, la custodia, eh, etcétera, etcétera, digamos. Creo que si vamos a hacer pericial tenemos que desde el primer momento pensar en esta cuestión, porque aparte, bueno, cuando se habla de prueba digital y de pericia, se habla de los eslabones de la cadena de custodia, obtención, conservación y producción, y cuanto más fuertes sean esos eslabones, va a ser más, la cadena va a ser más robusta y va a tener mayor valor conductivo. Em, Dicho esto, fundamentalmente quiero terminar más o menos esta exposición. Primero recomendando eh, al respecto, y para todos aquellos que quieran producir y ofrecer prueba digital, la obra de Biel y Ordóñez, de la ley, que me parece que hasta ahora no ha sido superada y difícilmente será superada, porque es un estudio muy serio de la cuestión, eh, con los medios particularmente tratados, y creo que realmente cualquiera que quiera producir prueba digital tiene que pegar una mirada por ahí. Así que recomiendo eso respecto de los pormenores. Digamos, yo vine a hablar de evidencia digital, pero no particularmente de qué punto de pericia ofrecer, etcétera, etcétera, pero yo creo que
ahí hay una gran herramienta. Y no quiero terminar sin decir otra cuestión también que tiene, que está, nosotros solemos decir que el trabajador tiene hiposuficiencia en cuanto a la relación de poder, ¿no? Es hiposuficiente de la relación porque, porque obviamente el poderoso y el que impone las condiciones contractuales es el empleador, ¿no? Y también podríamos hablar de hiposuficiencia probatoria muchas veces, porque también si hablamos de software o prueba informática o prueba más compleja o dinero para producir prueba, también vemos que muchas veces tampoco estamos en las mismas condiciones. Entonces, esa hiposuficiencia probatoria, ¿cómo se combate? Y con una evaluación contextuada, con el valor que corresponde de los indicios, con la admisión de los hechos, con la mayor amplitud, eh, etcétera, etcétera. Otra cosa que también quiero decir es que tenemos que tener muy en cuenta acá los principios de carga dinámica y de carga compartida de la prueba, ¿sí? Porque muchas veces, sobre todo si hablamos de- de documentos o de sistemas en poder de las empresas, quien va a estar en mejores condiciones de acreditar su autenticidad o de acreditar otra versión va a ser nada más y nada menos que su titular. Cuando eh, bueno, las páginas web están en Argentina, bueno, ustedes saben que las páginas web hay que registrar los dominios y uno va a mirar y le dice quién la registró, pero a veces es una empresa de software la que la registró porque se contrató el sistema de alojamiento, entonces no nos da con el que lo hizo. De todas maneras, cuando uno ve páginas institucionales donde muchas veces, en muchos casos, hay mucha información, sobre todo sobre mucha información sobre la conformación de las empresas, la trayectoria, la sucesión de sujetos, muchísima información. Uno muchas veces, y ya a esta altura, le cuesta creer que con solo abrirla y constatar y decir, bueno, es esta. Y si no era, es tan fácil decir, no, no es esa la inventaste vos porque es esta. Entonces, creo que tenemos que hacernos cargo de esta cuestión y de que cuál sería la regla y cuál sería la excepción. Y que es mucho más fácil muchas veces probar eh, eh, que algo está fraguado, ¿sí? que, que, que de alguna forma darle validez eh, a lo que se ve a simple vista y en la gran generalidad de los casos no va a ser fraguado. Como las otras pruebas también, como los documentos, como las restantes medios probatorios. Nosotros no podemos exigirle a la prueba digital cosas que no se le exigen a las restantes evidencias. Es una resistencia que tenemos que vencer y exigirle, por supuesto, sí, valor cognitivo, valor contextuado, pero no exigirle un plus que no le exigimos a los demás medios de prueba. El escenario probatorio actual requiere sí o sí que nos involucremos los litigantes, eh, bueno, que tengamos la colaboración de las partes y por supuesto del Poder Judicial. Quiero terminar con una frase bueno, de Ordóñez de la obra que mencioné, que me gusta siempre terminar con esto, porque creo que es la exhortación que todos debemos obedecer. Dice, debemos ser sinceros con el contexto digital en que vivimos todos los días. Si no ofrecemos prueba electrónica, hay un extracto del caso que en mayor o en menor medida no estamos llevando a conocimiento del magistrado y que puede ser determinante para resolver la pretensión a nuestro favor. Lo mismo ocurre cuando el magistrado, teniendo a su alcance prueba electrónica pertinente, no la valora o en su caso la aprecia incorrectamente, en tanto y cuanto ello implica un desapego irrazonable de los hechos que motivaron el pleito. Muchas gracias por su atención y bueno, quedo acá a disposición. Bueno, Para lo que muchas quieran gracias, charlar. Ramiro. Muchas gracias, Ramiro, por tu disertación, por tus aportes, tus reflexiones. Este, muy bien. Ahora sería momento de las intervenciones de los asistentes. Si alguno tiene alguna pregunta, Cecilia, si quieres hacer algún tipo de comentario, por supuesto todos están habilitados para eventualmente levantar la mano y bueno, hacer alguna pregunta, observación,
compartir alguna experiencia desde la práctica. Bueno, yo tengo, gracias, perfecto, qué agradecimientos por chat. Yo tengo un comentario, una pregunta. A mí me pasa, yo soy abogado de la matrícula, ¿no? Trabajo en provincia de Buenos Aires, en capital fundamentalmente, y a veces, bueno, siempre llegan, no sé si a los colegas les pasará seguramente, llegan audios de WhatsApp que revelan relaciones laborales o capturas de pantalla, donde hay prueba fundamental, ¿no? Para acreditar la relación, etcétera, etcétera. Y coincido, ¿no?, con lo que aportaba Ramiro en el sentido de la dificultad de proponer una prueba informática, una pericial informática que acredite la autenticidad de ese, ¿no?, de ese medio probatorio, por los costos, uno piensa que le va a extender en demasía el proceso y demás, ¿no? Yo lo que suelo utilizar, o que trato de utilizar cuando me llega ese tipo de material, que me parece que es fundamental, si no es prueba objetiva, por lo menos crea conciencia en el juzgador también, que más allá de que no tenga toda digamos, el detalle, la precisión técnica, creo que alguien lo escucha y se forma convicción, ¿no?, a la hora de resolver un litigio, más allá de que lo exponga o no como argumento. Pero lo que quiero decir es que lo uso a veces como prueba de reconocimiento, ¿no? Que se le exhiba al testigo el audio, que diga, a ver, bueno, para que diga, ¿no?, a quiénes escucha, la autenticidad, o incluso cuando hay página web, esto que le pasa a veces a las empresas, que son grupos económicos, que reconocen la vinculación, la historia. Pido prueba de reconocimiento judicial para que sea la propia autoridad jurisdiccional la que ingrese a la página web y verifique lo que yo verifico, ¿no?, para evitar escribano y esas cosas. Bueno, esas son mis inquietudes, mis prácticas. Quería ver la opinión de los expositores, fundamentalmente Ramiro, que abordó el tema, a ver en qué podríamos mejorar o qué podría mejorar para el desarrollo de o sea, en estas cuestiones. Bueno, gracias. No, mira, lo único que te puedo decir, por supuesto, que cómo ofrecer WhatsApp ya está tratado en varios lados. Lo que te puedo decir es que, bueno, la captura de pantalla es una captura de pantalla, eso tenemos que tener clarísimo. Es solamente una representación gráfica que nos sirve para decir, bueno, acá había esto y para mostrarle lo que es, pero no es ningún documento periciable ni nada que se le parezca. Es simplemente una representación para ver, para leerlo, pero no es más que eso. Acá el documento son los 0 y 1 que son esa conversación de WhatsApp que aparte, cuidado, porque esa conversación de WhatsApp aparte se guarda en una copia de seguridad que es obtenible después de esa copia de seguridad. No es tan fácil de fraguar cuando uno la ofrece y después pide que se descargue esa conversación. Entonces muchas veces hay que ofrecerla de manera tal después ofrecer los dispositivos, etcétera, si uno va a querer producir después pruebas, ¿no? Coincido con vos que está bien ofrecerla de movida, que está bien intentar hacerla reconocer, que tiene un efecto psicológico, el efecto psicológico de la verdad. Coincido que es aconsejable y que, bueno, que hay que ver cómo se desarrolla el juicio y para qué lado vas, pero hay que tener en cuenta que si la vas a ofrecer como prueba informática, tenés que ofrecer el documento informático que es la documental propiamente dicha. Lo otro es otra cosa. Creo que eso tenemos que tenerlo claro en todo, en todo lo que hagamos, digamos. Eh, la foto tampoco es la impresión de la foto, es la foto, porque aparte de la foto encima tiene metadatos. O sea, no quise hacerla larguísimo, pero los archivos tienen metadatos, fecha de creación, lugar, tienen ubicación, tienen muchísima información. Eh, con lo cual, en la pericia también se puede hacer valer eso, aparte de lo que se ve. Entonces hay que presentar la foto digital, no imprimirla. ¿Eh? Em, o el video, o lo que fuere. No sé si más o menos te respondí, pero ahí María está levantando la mano, no sé quién para dársela, pero se lo voy a dar igual. No sé, María, ¿qué querés decir? Qué grande, gracias. No, qué gracias. No sé si para complementar lo que vos planteabas, estoy absolutamente de acuerdo. Se me ocurrió, viste, que Diego preguntaba de qué manera optimizar, ¿no? Un poco lo que
esta práctica que él propone. Y recordando lo que vos decías al principio, este gran problema que tiene la evidencia digital, que es la volatilidad de los datos, o sea, la facilidad con la cual se pueden destruir o incluso hasta adulterar, se me ocurren dos sugerencias. La primera, que tiene un poco que ver con este plan que nosotros tenemos acá, que tiene que ver con la alfabetización digital, con el desarrollo de nuevas competencias, es incursionar en seguridad de la información. O sea, hoy nos vemos interpelados a aprender sistemas de gestión de la seguridad de la información, y también aprender un poquitito sobre ciberseguridad en general, que también incluye lo que tiene que ver con delitos informáticos, ¿no? Digo, como para empezar a decir, bueno, ¿cómo puedo yo pararme? Tengo una prueba que es digital, por lo cual sé que es volátil, sé que es vulnerable. Bueno, primero ver la seguridad, cómo segurizo. Y después, en este terreno, ya yendo a algo que sí tiene un costo, pero generalmente no es el mismo nivel de costo que puede tener una pericia o que puede tener la intervención de un notario, se me ocurre la alternativa para preservar la evidencia, de dar intervención a estas organizaciones que se llaman terceros de confianza, ¿sí? A los terceros de confianza digital, que son organizaciones que básicamente lo que hacen es crear un archivo de un documento de manera tal que da fe de que ese documento existió en ese momento de esa manera. Entonces, si bien va a seguir siendo una prueba indiciaria, si bien no va a ser una prueba irrefutable, es una forma que tenemos de llegar al momento oportuno, ¿sí? Con nuestra evidencia en condiciones, en mejores condiciones que si se termina destruyendo. Porque la destrucción no solamente puede pasar por un acto malicioso, puede pasar por nuestra propia torpeza. Por eso también hablaba de la importancia de incursionar en el tema de la ciberseguridad, y como abogado me parece que también está muy, digo, tal vez digo, no es que esté llamando a una nueva reunión sobre estos temas, para nada, no es que esté haciendo sugerencias, pero Ramiro hablaba sobre la cadena de custodia y me parece que es fundamental que la aprendamos, que la manejemos. Hace poco salió incluso un protocolo con respecto a este tema, y es algo que deberíamos tener en la cartera de la dama y el bolsillo del caballero hoy en día, me parece, estos protocolos de preservación y de cadena de custodia. Bueno, muchas gracias, Cecilia. Que tenemos un colega, Damián Bes, que levantó la mano, así que Damián, si podés desmutearte, te escuchamos. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, primero felicitar a los ponentes, muy claro, muy útil todo lo que han aportado. Y me gustaría que me den su visión o compartan por lo menos su opinión sobre estas dos formas de tecnoactivismo bien diferenciadas que hay, por ejemplo, la postura de la Suprema Corte de Justicia de Provincia, en el fallo, me viene a la mente el fallo Barbas, donde la Corte le dice al Tribunal de Grado que no le acepta la incorporación de esa prueba digital conforme considera que no fue incorporada por las partes, en una suerte de quitar del mundo de lo público y notorio lo que figura en Internet. Y por otro lado, ver que la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo, en distintos fallos, ha ingresado, por ejemplo, me viene a la mente López con el porteño, un fallo bastante ya antiguo, debe tener unos 15 años, es, si no me equivoco, del 2013, en donde justamente un juez se vale de lo que está en Internet para resolver, a pesar de que las partes no lo habían pedido. Si bien tengo una opinión al respecto, me gustaría escuchar la de ustedes, a ver cómo lo ven esta situación, ¿no? Sumamente interesante, sí. Estás hablando, me parece que uno es el fallo del Street View, que consulta y entra al Street View para resolver una cuestión directamente, diciendo, bueno, pues, y en base a eso resuelve sobre una localización. Y acá estamos hablando de la tensión entre lo dispositivo y la verdad, y fundamentalmente los hechos controvertidos, la prueba y la prueba de oficio, ¿no? Que en nuestra materia siempre hay una tensión ahí. Nosotros sabemos que el juez puede hasta decretar prueba de oficio, y si puede decretar prueba de oficio, ¿por qué no puede mirar internet? En, donde hay una cuestión pública. Pero también tenemos el tema de que tampoco puede suplir la actividad probatoria de las partes, que son las que teóricamente son las que proponen e intentan probar los extremos que han alegado. Yo creo que es esa tensión, y en nuestra materia estamos en el medio.
siempre en el medio. Así que me parece sumamente interesante también y interesante para futuros debates. No sé, María, si quieres decir algo. No, me parece, a mí en esto siempre me salta, yo soy, es como que ante todo soy una gran militante del artículo 18 de nuestra Constitución Nacional. Y me parece que todo lo que tenga que ver en materia de prueba debe ser analizado desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, a la hora de tener en cuenta una evidencia o no, en primer lugar, lo que tengo que evaluar es de qué manera está, digo de defensa, usted me va a decir esto es derecho del trabajo, que tiene, no, tiene todo que ver, tiene todo que ver porque el derecho a ser oído no es solamente privativo propio del derecho penal, es para todo nuestro derecho. Y me parece que lo que hay que ponderar es, aplicando el principio justamente de razonabilidad, de qué manera puede facilitar o puede obstruir, justamente como planteabas vos anteriormente, el lograr la reconstrucción de una verdad, ¿no? O sea, de la verdad material, la reconstrucción de los hechos y arribar a un decisorio más justo. Me parece que eso es lo que hay que ponderar en cada caso. Después, la aplicación de la información o de la evidencia que se puede encontrar en Internet, yo con respecto a eso ya le pongo algunos bemoles, porque, y acá me estoy yendo a otro tema, sobre el cual también me parece que es importante que empecemos a trabajar, que tiene que ver con el funcionamiento de los sistemas predictivos, porque no, estos motores de búsqueda no son inteligencia artificial, digo, como para también empezar a diferenciar un poco. Los motores de búsqueda nos tiran resultados que supuestamente son el resultado de una búsqueda y son resultados parciales, son resultados preseleccionados. Y lo que está subido en las redes, o sea, no es que porque esté subido en las redes sea algo 100% verídico, en lo que tiene que ver con reconocimiento puntualmente de cámara, o sea, digo, haciendo como un embudo de distintos temas, ¿no? O sea, por un lado la búsqueda en Internet, por el otro lado el tema de lo que tiene que ver con lo de las cámaras. Creo que ya está demostrado que la falibilidad de los sistemas de reconocimiento. Hay un fallo muy interesante, que no es el que vos estás mencionando, si no me equivoco, que lo movió el Observatorio de Derecho Informático Argentino, ODIA, con respecto a lo que tiene que ver con el reconocimiento de las cámaras de seguridad. Sí. Y yo en este caso lo analizaría a la luz de ese precedente. O sea, utilizaría las dos cosas. Utilizaría el tema del derecho a ser oído, aplicaría el principio de razonabilidad, porque no puedo decir lo descarto o lo tomo. Siempre primero tengo que pensar en eso, ¿me entendés? Si no, no es decir siempre sí o siempre no, no. Eso, o sea, corresponde, aplico el principio de razonabilidad y después, bueno, hago la ponderación del caso. Pero bueno, así como medio vago, no sé si te suma o te resta lo que te dije. Pero ya metí otro, ahora fui para el lado de la inteligencia artificial, de los sistemas predictivos, los motores de búsqueda, los sesgos de los ISP. La cara de Diego me dice que sí, Les que agradezco tenemos a los que... dos. Para mí es muy interesante lo que proponen y las visiones que, bueno, obviamente hay que ir hacia un norte y en algún momento, como bien dice la doctora Cascante, se va a ir eh, depurando y vamos a ver qué va quedando. Bueno, muchas gracias. Acá creo que también hubo algunas participaciones, inquietudes en el chat. Por ejemplo, de Astur Javier García Quinzaños, no sé si está presente todavía, pero decía, pregunta, ¿qué validez tiene un despido formulado por WhatsApp, ¿no? Y la sanción de una sanción? ¿No? Son preguntas que hace, y bueno, no sé si tienen los expositores algún tipo de aporte para hacer respecto a estas cuestiones. A ver, en realidad, a lo mejor hay un problema de prueba, pero es correspondencia, ya lo dijimos. O sea, yo no tengo duda de que un despido por WhatsApp es un despido. Después va a tener el problema que hablamos, la forma de acreditar ese chat, etcétera. Em, pero es correspondencia y es correspondencia entre las partes y es documental. Eh, por medios electrónicos, pero no es. Va, tiene el mismo problema que cualquier despido comunicado de otra manera. El problema fundamentalmente, bueno, por supuesto que todos sabemos que el despido es un acto formal, que se comunicado por escrito, por las razones de las que se trate, pero bueno, esto es el medio de comunicación.
Después, bueno, vamos a tener el problema de la prueba. Entonces ahí también ya entra a jugar la estrategia o no estrategia eh, que uno quiera jugar en el caso en particular. Pero que es una comunicación, de eso no tengo ninguna duda. Bueno, Yo ahí tengo sí. bemol, ¿eh? Ahí sí entro con el bemol. Yo no, para mí no es medio suficiente. O sea, sí, por supuesto, es una comunicación, sí, pero para mí no acredita la notificación suficiente. Eh, Me parece que un despido sin causa, un despido causado. No, claramente. Igual ahí tendrías dos temas, o sea, por un lado el tema de la notificación de despido y por el otro lado la acreditación de la causa, que se relaciona con el segundo punto del planteo anterior, que era la notificación por WhatsApp de la imposición de una sanción. Para mí, el WhatsApp no es un método de notificación fehaciente. Al igual, bueno, de hecho hace un ratito yo les comentaba que cuestiono ampliamente la comunicación la notificación de los recibos de sueldo a través de los servicios de mensajería, porque son espacios que son justamente, me sale adulterables, disculpen el cansancio, o sea, es muy fácil interceptar y modificar y adulterar una comunicación electrónica. Tal vez para nosotros no, para nosotros nos puede parecer de ciencia ficción, pero para el que está entrenado es muy sencillo. Entonces, para mí hay cosas que, al menos al día de hoy, tienen que seguir los caminos tradicionales. Distinto sería si uno me dice, bueno, yo le comuniqué a través de un documento con firma digital la decisión del despido y la persona la recibió y me comunicó su recepción también firmándola digitalmente. Yo digo, bueno, está bien, o sea, tengo las dos firmas digitales, del que la emite, la firma, digo, ¿no? O sea, me comprueba esa firma digital, la autenticidad y eh, ay, no me sale, acredita a la persona que firma y la veracidad del contenido. Y por otro lado, el que la recibe ese contenido porque es un hash, o sea, con la firma digital queda hasheado el documento, por lo cual no se puede modificar. Tengo con ese hash acreditado que ese documento exacto fue también recibido por otra persona y aceptado. Bueno, listo, ahí sí, por más que sea por el medio que sea, si es un documento electrónico, pero tiene las dos firmas digitales, te lo acepto. Si no, yo, o sea, lo cuestionaría, realmente lo María, cuestionaría. Pero yo no bueno, quiero, espero no tener a Ramiro del otro no, lado. está Espero no bien. tener a Yo Ramiro. no, nada, Puede ser escuchá, divertido, si no lo subimos a la plataforma, si nos encontramos. yo no quiero quedar como un kamikaze que recomienda usar WhatsApp y no ir más al correo argentino. No es esa mi intención, ¿eh? Hay que usar el correo argentino. Pero es más, hay que ver de qué despido estamos hablando. Pero bueno, sí, también puedo decir, así en un telegrama, usted en el WhatsApp me dijo que me despedía, qué sé yo, y lo utilizo y está. Y es ese a lo mejor el despido que vale. Estamos hablando de un montón de cosas diferentes. O sea, yo Total. muchas veces como yo sé, yo hablo, soy pro prueba, pro amplitud, probatoria, pro valoración indiciaria y admisión, etcétera. Por ahí a veces me paso cuatro pueblos, no es que, pero no estoy recomendando No, que no se vayan entendió, más se al correo entendió. argentino, ¿ok? Pero sí No se creo entiende. que refleja una comunicación y correspondencia entre las partes, no tengo la menor duda de eso. Hasta ahí Es que llego. eso, Después veamos que se para arregle. dónde vamos. Es Estamos. una comunicación, sí estamos de acuerdo. De hecho, con lo que vos planteabas recién, para mí, si en algo más bien nos beneficia, mira lo que te voy a decir, en un tema en el cual para mí podemos encontrar beneficios en esta forma de comunicación, yo antes decía que también tenemos nuevas formas de ejercicio de la violencia laboral, ¿no? Ajá. Esto que decíamos, sociedad de la información, trabajo a través de las redes y de las tecnologías de la información, la comunicación y la decisión. Esa D sirve para lo de los sistemas de los motores de búsqueda. Entonces, nos movemos a través de este espacio, tiene ciertas dificultades, pero también si uno piensa, por ejemplo, en las nuevas formas de ejercicio de la violencia laboral, para mí es mucho más fácil acreditarlo ahora que cuando uno tenía estos maltratos de manera presencial. Por ejemplo, la vulneración sistemática de la jornada laboral, o sea que para mí es una cuestión de acoso, o sea, yo entiendo la necesidad de desconexión, pero creo que el derecho existe en el momento en el que tenemos una jornada laboral establecida y todo lo que queda por afuera de la jornada, la persona no está a disposición, y me parece que la vulneración sistemática del descanso de la persona podría constituir violencia laboral, y si eso se hace a través
de estas tecnologías, para mí es más fácil acreditarlo. Con esto que planteas vos, que yo comparto también que son comunicaciones, que podemos comprobar que esas comunicaciones existen. Entonces, en ese sentido nos beneficia, o en un caso de acoso de otra índole también, ¿no? Mismo la exclusión de grupos sociales, con acreditar la existencia de grupos de trabajo, cuando se llaman los famosos grupos, se pasó un montón el aislamiento, grupito de WhatsApp, grupito de WhatsApp, grupito de WhatsApp, y empezaban a comer a las personas, las organizaciones grandes, a sacar a las personas de las tareas, o a quitarles cosas que eran de sus facultades, sus atribuciones propias de sus tareas, y eso se puede demostrar si uno tiene acceso a los dispositivos que sí estaban incluidos en esas cadenas. Entonces, en algún sentido, puede ser beneficioso. En lo que hace a la notificación de un despido, yo no termino de abrazarlo. Pero sí compartimos que son comunicaciones y que, bueno, habrá que ver. Habrá que ver de qué Muchas manera gracias. se hace más justicia. Bueno, son muchos los temas, ¿no? que van vinculados con la tecnología y el trabajo, evidentemente, se han tocado tangencialmente temas de violencia, los despidos, el día a día, la dinámica de las relaciones de trabajo, es un montón. Bueno, ya estaríamos en horario, no veo más preguntas, así que solo me resta agradecerles a los expositores, a María Cecilia, a Ramiro, gracias por la gentileza de compartir sus conocimientos con nosotros, gracias al auditorio que ha participado. Así que bueno, los despido y nos veremos entonces en la próxima actividad académica de la asociación. Tengan todos Bueno, buenas Gracias. tardes. muchas gracias, Gracias a Diego. vos, Nos vemos la Diego. próxima. Felicitaciones, Gracias por Ramiro. todo. Gracias. Adiós, nos vemos.